Muy buenos días, familia de Nueva Generación. Damos gracias a Dios por este lindo día que nos regala y por este privilegio tan grande que nos permite en este día. En el día de hoy vamos a aprender tres cosas que debemos hacer para agradar a Dios. Aunque hay varios ejemplos en la palabra muy lindos de hombres y mujeres y jóvenes que agradaron a Dios, hoy quiero que miremos esa relación tan linda que hubo entre el Padre y su Hijo Jesucristo. En el libro de Juan 14:31 dice la palabra: Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. En esta porción de la palabra, el Señor Jesucristo le está expresando al Padre que lo ama y que Él quiere que todo el mundo conozca que Él tiene ese amor por su papá. Como es una relación mutua, también el Padre le expresa a su Hijo. Eso está en Mateo 3:17. Cuando el Señor Jesucristo dice que subió de las aguas porque estaba siendo bautizado por Juan, que del cielo vino una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como podemos ver en esta relación, era una relación mutua, tanto del Hijo que amaba al Padre, y el Padre correspondía también diciéndole a su Hijo que lo amaba y que se complacía en él. El Padre le decía a este muchacho: todo lo que hace realmente me agrada, me enorgullece, por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de actuar. Realmente me complace. El Padre no solamente le dijo una sola vez, sino dos veces le repitió. En Mateo 17:5 dice ahí la palabra, que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Volvió y le repitió lo mismo, porque cuando Dios repite algo, o en este caso en particular, es confirmando que realmente se complacía en su Hijo y que era su amor. Ahora en el caso de nosotros, Dios expresa su gran amor hacia nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo, al que Él amaba, en el que Él se complacía. Y dice la palabra en Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, ese de tal manera es que miremos que el amor de Dios, a pesar de que amaba a su Hijo y se complacía en Él, nos amó a nosotros y encerró todo su amor en su Hijo para entregarlo por la redención de la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros corresponder también a ese amor de Dios? En el Salmo 16:3 dice la palabra: Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿En quiénes se complace Dios? Dice que en los santos y en los íntegros. Cuando nosotros buscamos la santidad, cuando nosotros buscamos la integridad, le estamos diciendo a Dios: Dios, te amamos. Dios, queremos corresponder también a su amor. Eh, el apóstol Pablo nos da tres ejemplos de cómo nosotros podemos agradar a Dios. En este caso el apóstol Pablo estaba en la cárcel, lo dice la palabra, y ya dice que ya estaba muy cerca el día de su ejecución. Y le hace unas recomendaciones a su discípulo Timoteo. Eso está en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo de 4 al 6. Dice ahí la palabra: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Le da estos tres ejemplos a su discípulo y realmente nos dan a nosotros una enseñanza también muy grande. Si miráramos cada una de ellas, pues la verdad nos demoraríamos bastante tiempo. Entonces hoy vamos a ir más puntualmente para sacar la enseñanza de cada uno de ellos, yo sé que nos va a aportar bastante para nuestra vida. El soldado, habla del soldado. En Efesios 6, 10 y 11 dice la palabra: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Este ejemplo del soldado nos enseña o nos recuerda que pertenecemos al ejército de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos un enemigo en común que se llama diablo o Satanás. Es la lucha que nosotros tenemos contra el enemigo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer al enemigo? En el Antiguo Testamento hay una porción en Primera de Samuel 17, nos da una historia muy linda de que fue cuando David se enfrentó contra el gigante Goliat. Aunque es un poquito larga, la verdad, pues voy a procurar resumirla para no extenderme. Y a medida que le vaya narrando, les voy a dar unos versículos claves ahí que nos van a traer una enseñanza muy linda. La historia dice que estaban en un campo de batalla el ejército de los filisteos y el ejército del pueblo de Israel. Estaban frente a frente ya para comenzar la batalla. Cuando de pronto del ejército de los filisteos sale un hombre, dice la Biblia que un gigante. La Biblia incluso describe cuánto medía, de cómo venía vestido y toda la armadura que este hombre traía. Era tan alto, tan gigante que cuando los del ejército del pueblo de Israel lo vieron, pues la verdad se atemorizaron. Y este hombre está muy grande, infundía el temor. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Dice que este hombre salía todos los días y decía: mire, tráigame un varón que pelee conmigo, y si él pudiere y me venciere, nosotros seremos sus siervos, o si yo pudiere más que él, entonces ustedes serán nuestros siervos. Ese hombre hizo esto por 40 días, dice la Biblia, que a mañana y tarde venía y hacía lo mismo. En el versículo 24, 1 Samuel 17, 24, dice la palabra: Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esa es la finalidad siempre del enemigo, que quiere hacer las cosas muy grandes, muy temibles, que las personas tengan miedo, que las personas les dé miedo enfrentarlas, la verdad. Y puede estar pasando, o puede pasar muchas veces con los creyentes, que el enemigo quiere hacerse que no hay solución a una situación. Puede ser en la economía, de alguna enfermedad o algún problema, digamos, en el hogar. O lo que está pasando ahorita con esto del COVID, que creemos que no va a haber solución realmente para eso. Entonces, esto nada más, por ejemplo, lo del COVID, que es a nivel mundial, un gigante a nivel mundial. Y cuánto temor ha infundido, cuánto miedo. De hecho, hay mucha gente que ha tomado decisiones, la verdad, muy equivocadas. Y leían esta semana en Vanguardia que ese sitio que es San Camilo, que ya llegó a su capacidad máxima porque mucha gente está sufriendo depresión, está sufriendo problemas. Entonces, todo esto porque las noticias se encargan de difundir todo ese, mm, como esas malas noticias que a diario se reciben. Y eso da mucho temor, da bastante miedo, la verdad. Pero, ¿qué hizo David? David entró en esta historia, yo creería que en el día 40,
porque dice que este hombre por 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel, los estuvo humillando. Cuando David escuchó estas palabras, dice, no, esto no lo podemos permitir, porque este filisteo cómo va a desafiar al ejército del Dios viviente. Y David va donde Saúl, donde el rey Saúl, porque el rey Saúl también tenía ese temor. Y le dice en el versículo 32, le dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo, a causa de él, perdón. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces ahí le dice David a Saúl, mire rey, no, que no vaya a desmayar ni el corazón suyo ni el corazón de ninguno de los que están ahí en el campo de batalla. Yo voy y me enfrento a ese filisteo incircunciso. Y el rey Saúl le dice, pero David, usted es un muchacho, ¿cómo se va a poder usted enfrentar ante este gigante? Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y la verdad, no hay caso, no hay caso que usted vaya. Pero David le dice, no, yo voy y lo enfrento, rey. Yo voy y lo enfrento. En el versículo 37, ahí dice David, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Como quien dice, David sabía bien en quién tenía su confianza, quién era su prioridad. Si recordamos nosotros que la historia de David dice que él era un pastor de ovejas y que mientras él estaba en los campos, él siempre estaba buscando la presencia de Dios, se estaba fortaleciendo en Dios, porque él dice que es el dulce cantor de Israel. Estaba siempre con una arpa adorando, exaltando a Dios. Y de esa manera él se estaba fortaleciendo en Dios. Por eso cuando él vio a este gigante, él no tuvo ningún temor. Él sabía que su confianza, que su poder venía de Dios y que ese gigante, enfrentándolo en el poder de Dios, iba a caer, iba a ser derrotado. En- El rey, el rey Saúl le dijo, bueno, vaya, porque como no hay más, vaya y Jehová esté contigo. Vemos ahí en esta historia que realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que por muy gigante que esté la situación, por muy gigante que se vea, que no permitamos en nuestro corazón el temor, que no miremos al gigante, sino que miremos a Dios. Que David halló gracia delante de Dios porque tenía su prioridad número uno en su vida, era buscar de Dios. Y usó unas armas muy poderosas. Las armas que usó David, eh, una de ellas era la que tenía la prioridad en Dios, porque como lo leímos en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Entonces David sabía muy bien eso y él se fortaleció en Dios, puso su prioridad en Dios. Lo otro que David usó para vencer a este gigante, usó la espada, que es la palabra de Dios. La espada significa o nos representa que en una guerra la espada nos sirve para atacar y también para defendernos. La otra arma que usó David fue que su fortaleza dependía era de Dios. Entonces de esta manera fue como David tuvo éxito en su batalla contra Goliat. Y yo sé que Dios a nosotros nos permite mm, tener victoria en cualquier situación si usamos las armas correctas y ponemos la mirada realmente en nuestro Dios, que no hay gigante que no pueda caer en el nombre de Jesús. El otro ejemplo que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo es el atleta. Eh, el atleta representa la lucha constante que tenemos con nosotros mismos, con nuestra carne. El atleta también nos enseña que un atleta, una persona deportista debe tener unas disciplinas que lo exigen cada día. Nosotros como creyentes pues debemos tener unas disciplinas
en las cosas de Dios, como es la oración, como es el ayuno, como es el congregarnos. Esas disciplinas nos van llevando a fortalecernos en Dios cada día, en alcanzar las metas que nosotros nos coloquemos en la vida. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios 9, del 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como lo vemos acá en esta porción, el mismo apóstol dice que él no peleaba como golpeando al aire, sino que él golpeaba su propio cuerpo. Como quien dice, este cuerpo se tiene que someter a la obediencia a Dios. Este cuerpo tiene que tener disciplina en las cosas de Dios. Que este cuerpo no es el que me va a gobernar, sino que este cuerpo lo tengo que someter. Y en nuestra vida cristiana tenemos que tener muy claro cuál es la meta o cuál es el objetivo que debemos apuntarle todos los días de nuestras vidas. Si esto lo tenemos claro, la verdad que nos va a ser fácil el trabajo, porque ya tenemos claro hacia dónde queremos llegar. En Romanos 8:29 dice la palabra, y ahí es como el objetivo que todos nosotros debemos tener. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me gusta acá esta porción, dice que a los que antes conoció, nosotros fuimos conocidos dice que nosotros antes de la fundación del mundo Dios ya nos había o sabía que nos iba a salvar y por eso hoy en día estamos en sus caminos. Pero el propósito que estemos en sus caminos es para que lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. No dice que ya somos la imagen de su Hijo, sino que tenemos que llegar, es un trabajo a diario. Y a esa es la meta que debemos apuntarle, llegar a ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué cosas nos pueden desviar de esa meta o ese objetivo? El primero que de ellos es el pecado. El pecado en Hebreos 12:1 dice la palabra, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice acá que el pecado nos hace peso en nuestra vida o en el caminar con el Señor. Cuando una persona deportista tiene peso, lo que le recomiendan es que tiene que bajarlo para que tenga un mejor rendimiento. En nuestra vida cristiana realmente el pecado nos puede hacer tanto peso que realmente nunca podremos llegar a ese objetivo que es llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, despójense del pecado, porque tenemos también una nube de testigos que nos están mirando. Entonces, es quitar todo lo que realmente no agrada a Dios de nuestras vidas. Es entrar en la obediencia a la palabra de Dios. También en otra situación que nos puede sacar del propósito es los deseos de la carne pecaminosos. En Romanos 8:13 dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo deseo de la carne desordenado, todo deseo de la carne que lleve al pecado, nos desvía completamente del propósito de Dios. Y puede, aparte que hay la muerte espiritual, muchas veces puede llegar hasta la muerte física. Pero me gusta también esta parte de la palabra que nos enseña que nosotros por el Espíritu de Dios debemos hacer morir toda obra de la carne. Es por el Espíritu Santo que podemos someter la carne
y no darle el deseo para que no nos vaya a llevar al pecado o a las cosas pecaminosas. Eso es en cuanto al atleta. Ahora, el tercer ejemplo es el del labrador. El labrador dice, nos habla y nos enseña todo lo relacionado con la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe sin obra es muerta. Entonces el labrador pues tiene su campo de trabajo y en su campo de trabajo pueden haber piedras, puede haber, digamos, maleza, y él tiene que trabajar día a día sobre ese campo, cambiar, como dicen, las piedras, esos frutos de piedras y ese fruto de maleza, que pueden ser las circunstancias que se viven de pronto en la casa, en nuestra vida cotidiana. Pero haciendo un trabajo de diario podemos llegar al punto en que cambian las circunstancias. Cambiar son los frutos que se pueden disfrutar. El labrador, si trabaja en su entorno, va a llegar a que todo cambie, a que todo su entorno llegue, o sea, sea diferente. Y es un trabajo que se va sembrando día a día, y esperamos con paciencia, con perseverancia, vamos a recoger los frutos de ese trabajo. Lo mismo pasa cuando nosotros sembramos para las cosas de Dios. Y la Biblia lo dice, Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para la carne, de su carne cosechará muerte, mas el que cosecha para el Espíritu, del Espíritu recoge los frutos de él, que son vida y paz. Entonces todo lo relacionado con la fe tiene que ver con los frutos también del Espíritu Santo. Es lo que ya vamos a manifestar que en cada uno de nosotros, esos frutos realmente del Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y cada uno de estos puntos, de estos ejemplos, nos van a traer unos beneficios muy grandes. El soldado, cuando va a una guerra y salen victoriosos, les dan sus medallas. Lo mismo el atleta, cuando logra su meta, cuando llega el triunfo, también tiene su recompensa. Y lo mismo el sembrador, que cuando ya llega el tiempo también va a recibir su recompensa, que son las cosechas, que es el fruto por lo cual trabajó. En conclusión de lo que venimos compartiendo, todos estos ejemplos realmente lo que nos lleva es agradar a Dios y demostrarle también que lo amamos. El soldado, entonces nos queda claro que el soldado tiene la prioridad por las cosas de Dios, entiende las líneas de autoridad, que Dios es nuestra autoridad y que Él debe ser nuestra prioridad. El atleta representa lo que es la disciplina que debemos nosotros tener, y el labrador es la paciencia y la perseverancia que debemos tener todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo le dice a su discípulo que en 2 Timoteo 4, de 6 al 7, le dice lo siguiente. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. El apóstol, como ya estaba a punto de ser ejecutado, pues dice, mire, yo ya esos ejemplos que le he dado a Timoteo, yo los practiqué en mi vida. Y por eso le dice que él ha peleado la buena batalla, que
que Él ha acabado la carrera y que Él se ha guardado en la fe. Entonces, amigos y amigas, todos los que hoy me escuchan por primera vez, yo sé que Jesucristo tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes también. Y Él quiere que hoy lo recibas en tu corazón, que hoy Él habite en sus vidas. Y yo te voy a guiar en una oración para que invites a ese Jesús que representa el amor del Padre hacia nosotros. Que Él venga hoy a su vida y traiga salvación. Y vas a repetir después de mí: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo hoy en mi corazón y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que a partir de hoy tu paz y tu presencia estén en mi vida y me guíen. Te agradezco con todo mi corazón en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Que esta palabra realmente haya bendecido sus vidas. Un abrazo y que Dios los bendiga.